Desde pequeños se nos ha dicho que tenemos que respetar y amar a nuestros padres y lamentablemente ha sido una instrucción que no se ha seguido. Recuerdo que hace mucho tiempo los pequeños, los hijos de familia eran gente respetuosa hacia los mayores. Cuando un padre o una madre les llamaba la atención, era tan solamente con la mirada. Y el hijo sabía muy bien al mirar a su padre que había cometido una falta y tenía que enmendarla. Esto ha dejado de ser en nuestro tiempo. Por el contrario, los hijos ahora son rebeldes, desobedientes, deshonestos, y esto trae tristeza al corazón de los padres. Y se da en todos los niveles, tanto niños como adultos. Todavía tengo presente en mi mente aquella escena cuando en una ocasión acompañé a mi mamá a llevar a mi hermano al kinder, que vimos la escena de un pequeño que iba llegando, que estaba haciendo rabietas y quería un dulce. Gritaba, pataleaba con fuerza y decía: mamá, dame un dulce, quiero un dulce. Y la mamá simplemente le decía: después, Juanito, después. El niño enfureció de tal forma que se fue sobre la mamá y le empezó a patear las espinillas una y otra vez. Todos vimos esta triste escena y la mamá únicamente replicó: estate quieto, Juanito, si no te voy a disciplinar. El hijo no hizo caso y continuó en su rabieta. Qué tristeza que como padres no tengamos autoridad y seamos nosotros presa de la rebeldía de nuestros hijos. Es importante entender que la relación hijos-padres se ha perdido y está trunca en nuestros tiempos. Hoy podemos ver que solamente a través de la palabra de Dios se pueden corregir esta serie de irregularidades. ¿Sabías que en la palabra de Dios hay un mandamiento que tiene una gran promesa? Es llamado el primer mandamiento con promesa y está en la carta de Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3, que dice de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué gran verdad dice la palabra de Dios. Cuando un hijo obedece a sus padres y los honra, está la promesa de Dios, que ese hijo va a tener bendición en su vida y largura de días. La pregunta al respecto o en relación a esta verdad es: ¿qué clase de hijo somos? ¿Qué clase de hijo eres? ¿Te has preguntado alguna vez cómo está tu relación con tus padres? Hoy la palabra de Dios nos trae un consejo sabio para este tipo de problema. Bendito Señor, queremos poner delante de ti, mi Dios, esta meditación para que tú hables a nuestro corazón. Ayúdanos a entender que la relación de hijos a padres, de padres a hijos, es en amor. Y solamente es en Cristo y siguiendo tus lineamientos que podemos nosotros arreglar los malentendidos, los distanciamientos, los rencores, todo aquello que afecta la relación con nuestros padres. Dios, enséñanos a amarlos, a respetarlos, a cuidarlos, Señor, a obedecerles y saber que tú los has puesto por autoridad en la vida de cada familia. Permite que los hogares de nuestra iglesia, Señor, sepan conducirse en obediencia a los hijos hacia los padres. Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Una de las primeras enseñanzas que recibió el rey Salomón fue amar y respetar a sus padres. Fue un hombre que fue revestido de sabiduría. El Señor se manifestó en su vida en un tiempo y le dijo: ¿qué quieres que yo te dé? Y él, de manera correcta, le dijo a Dios: quiero que me des sabiduría. Y dice la Escritura que no hubo un hombre más sabio que tuviera mejor entendimiento que Salomón en la tierra de los orientales. Cuando vamos a la palabra de Dios podemos encontrar la experiencia de esta persona en Proverbios capítulo 10, versículo 1, que quiero que escuches con atención. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.
Siempre en los proverbios, escribió Salomón, y el autor es el Espíritu Santo, nos lleva a entender un contraste entre lo recto y lo incorrecto, entre lo santo y el pecado. Y este versículo no es la excepción. Por un lado se nos dice que siempre el hijo sabio, el hijo que teme a Dios, el hijo que es obediente, siempre va a traer alegría al padre. Llama la atención que se refiere al líder del hogar. Por el contrario, cuando el hijo es desobediente, cuando el hijo es necio y vive su vida de acuerdo a su propia entendimiento, trae y acarrea a su ser problemas. Y no tan solamente él, sino también a su mamá trae tristeza. Tristeza, dolor, llanto. ¿Cuántas cosas evitarían si el hijo fuera sabio? Salomón sabía muy bien lo que eran estos dos conceptos, el ser necio y el ser sabio. Salomón inició su reinado con sabiduría, pidiéndole a Dios que le permitiese gobernar Israel con entendimiento, con prudencia, con sabiduría, y Dios se lo concedió. Y fue un hombre sabio, de tal suerte que de todas partes del mundo venía gente a ver y a escuchar la sabiduría de Salomón. Él recibió esta sabiduría de parte de Dios y la aplicó a su vida. Siempre valoró y respetó a su padre David, y aún al final de sus días veneró y honró a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Recibió y valoró la sabiduría. Lamentablemente, al final de sus días, el rey Salomón se pervirtió y entonces levantó altares para sus concubinas, para los dioses de sus concubinas, y terminó viviendo una vida insensata. Sin embargo, Salomón, cuando termina el Cantar de los Cantares, pudo entender y pudo llegar a la conclusión que espero que tú entiendas, que para poder ser un hijo que honra a sus padres, tienes que empezar por temer a Jehová. Dijo Salomón, el fin de todo discurso es este, que el hombre tema a Dios. Y esto es muy importante porque tiene que ver con nuestra relación hacia nuestros padres. Llama la atención que este versículo 1 habla de tristeza que se acarrea cuando el hijo es necio, cuando no tiene sabiduría, cuando hace cosas que no son correctas y vive bajo maldad. ¿Por qué tristeza la mamá? Fíjate que hay un vínculo muy especial entre la madre y el hijo. Y sabemos porque la madre concibe en su ser la nueva persona que va a venir al mundo. Y crece dentro de su vientre, lo ve al momento del parto, lo ve nacer, lo ve crecer, lo amamanta, lo protege, lo cuida, le enseña. Entonces hay un vínculo muy especial entre madre e hijo. Y cuando el hijo falla, cuando el hijo es malo, cuando el hijo es perverso, entonces a quien afecta principalmente a la familia es a la mamá, porque está en un vínculo directo con él. Después de Dios, la persona que más nos ama es nuestra madre. Y cuando nosotros hacemos algo indebido, va a traer tristeza, dolor y llanto a nuestra mamá. ¿Cuántas mujeres hay que lloran por sus hijos? Por un hijo que está en la cárcel, por un hijo que está destruido en las drogas, por un hijo que está en rebeldía sin Dios, por un hijo que vive en el materialismo total. Tantas lágrimas han derramado muchas madres por sus hijos por esta situación. El texto que Proverbios nos trae el día de hoy, en este capítulo 10, versículo 1, tiene mucha verdad, tiene una gran verdad. Cuando un hijo es sabio, va a traer gozo a la familia. Pero cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo es necio, traerá dolor, tristeza, amargura a la vida de su familia, en especial a la de su madre. ¿Cómo puede un hijo alegrar a sus padres? ¿Cómo puede un hijo traer gozo, orgullo, un orgullo sano a sus padres? La palabra del Señor nos dice en este texto, y comienza diciendo cuando el hijo es sabio, cuando el hijo sabe actuar con prudencia. Llama la atención que en los primeros capítulos del libro de Proverbios se nos dice que un hombre debe de buscar la sabiduría, que debe de amarla, que debe de atesorarla, que debe de aplicarla en su vida. Cuando hablamos de la relación padres con hijos, tenemos que entender que nosotros como hijos, los que somos hijos,
tenemos que aprender a honrar y a respetar a nuestros padres. En Colosenses capítulo 3, versículo 20, el consejo del Señor es este: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y nos dice bien clara la Escritura, en todo. Sí, en la casa, si se te manda hacer algo, tienes que obedecer. Si se te pide que lleves algún producto a algún lugar, tienes que obedecer. Si se te pide ayuda para que pagues un servicio, algo que el padre o la madre tenga pendiente, ahí está el hijo para obedecer, para atender al mandato de los padres. Dice la Biblia, porque esto agrada al Señor. Para obedecer a nuestros padres y traer gozo a ellos, tenemos que valorarlos. Valora a tus padres. Cuando ya no tiene uno a sus padres, entonces uno se lamenta tanto de lo que pudo haber hecho y no hizo, de lo que pudo haberle dicho y nunca lo pronunció, de ese tiempo que pudo pasar con sus progenitores y nunca lo llevó a cabo. Valora a tus padres. Acepta su autoridad. A veces los malos amigos nos llenan la cabeza con ideas de que no es correcto obedecer a tus padres, que tú puedes vivir tu vida y puedes hacer lo que quieras, pues solamente se vive una vez y los placeres son para que los pruebes y que no te va a suceder nada. Ese es el engaño de Satanás, el engaño de este mundo. Tú debes aceptar la autoridad y el consejo de tus padres. Debes tratarlos con respeto. Cuando dice aquí la Biblia obedecer y honrar a tus padres, habla de ese respeto que les debemos de tener a nuestros progenitores, a nuestros padres. Tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, tenemos aún que resaltar sus virtudes, sus cualidades, las cosas buenas que tienen. ¿Cuántas personas hay que se avergüenzan de sus padres? Yo he sido testigo de hijos, aún pequeños en la secundaria, en la preparatoria, que el padre va a ver cómo está el hijo en la escuela y los hijos se esconden, se avergüenzan de sus padres, tal vez por algún defecto, por alguna situación, por su condición social, no sé. Usted y yo estamos aquí en la tierra para honrar y respetar a nuestros padres. ¿Cómo puede un hijo alegrar el corazón de un padre siendo un fiel cristiano? Si tú vives en una familia cristiana, no hay otra manera más digna y más linda que ser un fiel siervo de Jesucristo. Y todos nuestros padres quieren ver que tú hayas ido en salvación a Cristo Jesús y que le sirvas y que estés consagrado y que estés integrado en la iglesia. Eso llena de gozo a tus padres. Otra cosa también podemos decir al respecto: cuando tú colaboras en casa, estás también obedeciendo y honrando a tus padres. A veces le dejamos a nuestros pobres viejos todo, que ellos hagan, que ellos cuiden, que ellos sean los que traigan lo que se necesita para la comida y que ellos hagan los pagos. Y si tú tienes edad y tú ya tienes la capacidad de poder ayudarles, ayúdales. Esa es una forma de honrar a tus padres. Ahora, si tú eres estudiante, sé un buen estudiante, esfuérzate en la escuela, saca buenas notas, porque con tus calificaciones, con tu testimonio como estudiante, estarás honrando a tu familia, estarás honrando a Dios. Algo que también es de suma importancia es atender los consejos de los padres. Un padre se siente orgulloso, se siente gozoso de su hijo cuando éste escucha lo que él le está diciendo en consejo y lo hace. Escuchemos a nuestros padres porque ellos tienen razón. Ellos ya vivieron lo que tú no has vivido. Ellos ya han tropezado y tal vez han errado, y ellos por eso tienen esa experiencia que Dios les ha permitido para aconsejarte, para dirigirte, para ministrarte y decirte con la palabra de Dios lo que tú tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Escucha a tus padres, amigo, y obedéceles, sírveles, ayúdales, ámales, respétalos. Recuerda que es la autoridad que Dios ha puesto en el hogar, y mientras tú estés en el hogar tienes que atender todas las reglas. A veces como hijos nos desesperamos porque se nos ponen límites, pero Dios nos ha puesto límites, y como hijos debemos entender que toda institución que Dios ha forjado en este mundo, que ha establecido,
es con límites, con reglas, con normas. Y un hijo, un hombre de Dios, tiene que aprender a vivir bajo esas reglas. Y por eso cuando hablamos de relación padres a hijos o hijos a padres, los hijos debemos de entender que tenemos que ubicarnos dentro de esas reglas. Y qué mejor forma, volviendo al punto, de honrar a los padres, es cuando les mostramos el amor sincero. No basta con traerles un regalo el 10 de mayo, el Día del Padre, no basta con llevarte a tu mamá a comer, no. Se trata de actitudes, sí, actitudes, acciones. ¿Cómo nuestros padres sentirían? Creo que nuestros padres sentirían más gozo, más alegría cuando ven que nosotros escuchamos sus consejos y los hacemos. Te evitarías tantos errores, tantos problemas. Por eso hay muchos hijos que viven una vida mediocre, una vida de problema, de tristeza, de dolor, donde son infelices porque no han escuchado la palabra de Dios, que es importante obedecer y honrar a sus padres. Hay ocasiones en que también los padres tenemos culpa porque no hacemos nada para ayudar a nuestros hijos aún desde pequeños. Sabemos que tenemos que corregir y no corregimos. Sabemos que tenemos que instruir con la palabra de Dios y no lo hacemos. Y tenemos casos en la Escritura como la familia de Elí. Elí, un hombre, un siervo de Dios, que no se atrevió a disciplinar a sus hijos a sabiendas que sus hijos se acostaban con mujeres allá a las puertas del santuario. Hermanos, qué gran responsabilidad de parte de Elí, que supo, llegó a sus oídos y pudo ver que a lo mejor, tal vez en alguna oportunidad él se dio cuenta, él lo miró directamente, el pecado de sus hijos, y no hizo nada. Y estos hombres eran hombres impíos, los hijos de Elí, y no tenían conocimiento de Dios, no tenían temor de Dios, y hacían cosas tremendas, profanaban los sacrificios, los holocaustos, hacían y tenían riquezas para sí, y fornicaban con las mujeres que servían a la puerta del templo. Algo que Dios le reclama a Elí y que se ha escrito en este santo libro para que usted y yo como padre tomemos en cuenta es lo siguiente: tenemos que estorbar a nuestros hijos en su pecado. Si tu hijo está en tu casa, estórbale. No permitas que tu hijo se vaya al precipicio. Hay padres que apapachan a sus hijos, que les permiten que tengan vicios en casa, que tengan mujeres, que tengan placeres, que lleven cosas mal adquiridas, cosas mal habidas, y los padres lo ven, lo saben, y se hacen como que no tuvieran entendimiento al respecto. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 13 al 14, hablando de Elí, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía muy bien, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él, escucha con atención, y él, Elí, no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios trajo disciplina y juicio a la casa de Elí, y este pecado Dios lo juzgó por el corazón de Elí, negligente, que no hizo nada, que creyó amar a sus hijos, dejándolos que hicieran lo que quisieran. Es muy triste esos casos, y a veces nuestros hijos son el producto de lo que nosotros mismos hemos sembrado. Muchas veces nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros. Y si un hijo está perdido en el pecado, en los vicios, en la maldad, es porque tal vez nosotros hemos servido de canal para llevarlos a la perdición. También tenemos el caso de Samuel, sí, el profeta de Dios, aquel que ungió con aceite a Saúl, a David, que fue un hombre que habló, un profeta del Señor, que habló con autoridad en su tiempo para el arrepentimiento de Israel. Hubo algo que no pudo lograr en su vida, para que veas qué difícil es, qué tremendo y qué complejo es educar y conducir a los hijos, pero no imposible. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 8, versículos 1 a 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo,
Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No necesariamente el hecho de que un padre sea cristiano y consagrado, santo, signifique que por ende el hijo lo va a hacer. En este caso vemos nosotros, y qué triste fue que los hijos de este gran hombre Samuel fueran hombres insensatos, hombres que amaban lo deshonesto, la avaricia, que se dejaban sobornar para obtener jugosas ganancias y pervertían el derecho, siendo que habían sido puestos como jueces del Señor. Hermanos, tengamos cuidado. Hijos, aprendamos a honrar y obedecer a Dios y a nuestros padres. Otra forma de agradar a los padres es respetándoles. Sí, aunque tus padres ya sean personas que están entradas en años, tú tienes que respetarlas. Tienes que considerar su opinión, lo que te dicen, porque es la autoridad que Dios ha puesto en el hogar. Y aun cuando tú ya seas un hombre casado y tengas tu propia familia, tienes que aprender a escuchar a tus padres, a tu madre. Ellos nunca te van a dar un consejo o nunca te van a decir algo que te dañe. Por el contrario, todo lo que te digan será para bendición. Volviendo al libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 13, versículo 24, hablando de la disciplina, hablando de la corrección hacia los hijos, dice la palabra: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Gran trabajo tenemos los padres para corregir desde temprano a nuestros hijos. Volviendo al punto, la Biblia nos dice que honremos a nuestros padres, a nuestra madre, para que nuestros días se alarguen sobre la tierra que el Señor nos da. Es importante aprender a ser un hijo sabio. Cuando un hijo, por el contrario, es necio, trae dolor y tristeza a los padres. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el hijo es rebelde, cuando anda en pecado, cuando no escucha consejos, cuando vive de manera mediocre, alejado del Señor. Fíjate que hay casos incluso de personas, de gente que se dice creyente y va a la iglesia y está viviendo bajo este sendero de maldad. Y son hijos necios, son hijos que no quieren entender y aún leyéndolo en la palabra, no han asimilado la verdad del Señor. Hay hijos necios que conocen la palabra, pero no están dispuestos a cambiar y dejar esa vida derrotada, esa vida desdichada, infeliz, y saben cuál es la salida, y saben cuál es la puerta. Sin embargo, no se atreven, son cobardes, son temerosos de su propia maldad y no se atreven a dar el paso hacia la santidad. Hay hijos sabios que obedecen y honran a los padres, y esos se vuelven bienaventurados en la vida y alargan sus días sobre la tierra. Pero hay hijos insensatos que echan a la basura la instrucción de los padres, la instrucción de la Biblia, los principios que han recibido o que se les han dado en el hogar, y se olvidan del temor de Jehová. Esos hijos entran a atajos hacia el mundo, van cayendo en un desfiladero que los va a destruir. Laberintos de oscuridad, de vicios, de deleites, de placeres, de maldad, camino de libertinaje, es el camino del hombre necio. ¿Recuerdas tú la parábola del hijo pródigo allá en el Evangelio de Lucas? Es muy interesante y muy conmovedora esta historia que el Señor Jesucristo presenta, de un padre que tenía dos hijos y uno de ellos le dice: Padre, dame lo que me corresponde, mi herencia. Lo toma, lo junta y se va al mundo, dejando su familia, dejando a un lado los principios de su casa, y vive de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su propia opinión, y se enreda con los placeres, se gasta todo su dinero en deleites, en vino, en mujeres,
en tantas cosas que este mundo ofrece, y cuando ya se vio que no tenía nada, que estaba en la pobreza extrema, fue a vivir de arrimado con una persona que conocía, y le llevó a los cerdos para que los apacentara. Y estando en ese lugar, cansado, con hambre, agobiado por toda la pobreza que vivía, tuvo hambre. Y dice la escritura que deseaba comer lo que los puercos, los cerdos tenían ahí. Pero entonces fue que Dios tocó su corazón y le hizo ver que estaba mal. Y este hombre dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo estoy deseando esta porquería. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Se levantó el muchacho de ese lugar y fue hacia la casa de su padre. Y como el padre lo esperaba todos los días, y el padre, lleno de misericordia, de amor, lo vio de lejos, movido a misericordia, salió corriendo. Y no le importó que el hijo viniera harapiento, sucio, andrajoso, apestoso, fracasado, derrotado, maltratado, derrumbado, hundido en la maldad, en el pecado, y lo abrazó y le perdonó y lo amó. Entonces mandó sacrificar un cerdo, un gran animal, le trajo vestidos, puso un anillo y calzó sus pies en señal de amor. Ese es el amor de Dios. Y por eso Dios no quiere que nosotros, que usted como hijo, fracase y viva una experiencia así. Por eso Dios nos está advirtiendo en este versículo. Y es muy claro: el hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. No seas tristeza de tu mamá. No acarrees llanto, lágrimas, dolor. No acarrees maldición a tu propio hogar. Sé sabio, sé entendido. Jesús dijo que el hombre entendido es aquel que oye y hace la palabra de Dios. ¿Qué esperas como hijo para corregir tu mal sendero? Ahora, esto tiene que ver mucho con la relación de los padres, porque hay muchos hijos que viven en enemistad con los padres, no les hablan, que están peleados, incluso han demandado a los padres. ¡Qué dolor! ¡Qué grave es esto! Dios en este día nos está pidiendo a través de este texto que corrijamos eso. Así es que tú, amigo, hermano, si tú estás mal con tus papás, es tiempo de que corrijas tu relación con ellos. Pídele sabiduría a Dios y ve a tus padres, pídeles perdón si hay que pedir perdón, o perdónalos si ha habido alguna falta, algún error de parte de ellos. Sí, aprende a perdonar, porque si Jesús nos perdonó nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? No importa cuál sea la relación o cómo esté nuestra relación con nuestros padres, necesitas honrarles, necesitas respetarlos, amarlos, cuidarlos, ayudarles. ¿Cuántos viejitos hay que mueren solos porque sus hijos se han olvidado de ellos? Yo he sido testigo, aún gente que ha tenido dinero, que los hijos los abandonan y los llevan a un asilo y ahí los depositan. Y el padre muere en la soledad, en la pobreza, en la tristeza, porque nunca sus hijos se acordaron de él. Y qué osados hijos, porque no saben que el día de mañana tal vez Dios les permita también llegar a ese punto, para que entonces comprendan que el mal que hicieron a su progenitor, a su progenitora. Es un mandamiento de Dios amar a nuestros padres. Es una responsabilidad y un privilegio como hijos de Dios honrar, obedecer a nuestros padres. Si hoy alguno de los que me está escuchando tiene un problema con sus papás, yo te invito, amigo, que vayas a ellos y arregles tu situación. Nos corresponde como hijos honrar a nuestros padres. Vayamos a ellos, amémosles, llevémosles flores, invitémoslos a comer, démosles algún regalo, mostrémosles cariño, digámosles te amo, pero no dejemos que nuestros viejos mueran estando en una situación de separación con nosotros. Mostremos el amor de Dios, ese amor que es un amor sin límites, un amor que no está condicionado, un amor genuino y verdadero.
aquí queda esta reflexión. Y esta reflexión lleva tan solamente a una conclusión, que es un cuestionamiento. ¿Qué clase de hijo eres? ¿Qué clase de amor? ¿Qué clase de vida y de relación tienes con tus padres? ¿Eres fuente de alegría o fuente de tristeza? Recuerda, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Bendito Dios, te doy gracias porque en la Escritura encontramos este hermoso mandato que tú has puesto y aún está dentro de los 10 mandamientos, que podamos honrar a nuestros padres. Señor, ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a quitarnos los pensamientos equivocados, los prejuicios, los malentendidos, e ir a nuestros ancianos, a nuestros viejos, a nuestros padres y decirles: te amo. Señor, enséñanos a respetar a nuestros padres. Tú los has puesto como autoridad en la familia. Tú los has puesto como guías, como líderes de sabiduría. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que cada uno de los que te conocemos podamos valorar a nuestros papás, podamos entender su situación y ayudarles, tenderles la mano, cuidar de ellos, protegerlos y aún, Señor, poderles decir: te amo. Perdónanos, Señor, porque a veces hacemos cosas que en lugar de traer alegría al corazón de nuestros padres, trae tristeza. Pero yo sé, Señor, que tú tienes poder para ayudarnos y cambiar esas actitudes. Permite, Padre mío, que aquellas relaciones truncas de hijos con padres hoy puedan ser limadas y pueda haber un acercamiento sincero, un acercamiento de amor entre hijos y padres, padres e hijos. Ayúdanos a valorar aquellos que después de ti nos dieron la existencia, Dios. Gracias por tu verdad. Gracias por esta meditación. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Así hemos llegado al final de esta reflexión y espero que haya sido de bendición para tu vida. Te mando un saludo. Nos vemos pronto con la bendición de Dios.